Sean todos muy bienvenidos a nuestro ciclo de charlas. El día de hoy el tema es antihelmínticos de síntesis, pasado, presente y futuro. Esto va dirigido al público en general y nuestra disertante del día de hoy es la doctora Griselda Mesa. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias UNA, máster en Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de Humanos y Animales. Actualmente es estudiante del último año de doctorado en toxicología, nutrición y genética animal. Tesis en desarrollo, efectos in vitro e in vivo de plantas bioactivas en nematodes gastrointestinales de pequeños rumiantes. Esto está organizado por el Departamento de Ciencias Fisiológicas con el apoyo del Departamento de Extensión de la UNA. Agradecemos a todos por su participación y les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas al terminar la disertación dentro del chat. Doctora, te escuchamos. Dale, muchísimas gracias. Me disculpo con todos por el problema técnico, pero vamos a tratar de sacar esto lo mejor posible. Como ya habían dicho, nuestro tema de hoy es antihelmínticos, pasado, presente y futuro. Lo que intento con esta charla es, como va dirigido a todo público, no es necesario tener una base. Vamos a ir bastante simplificado, desde las generalidades hasta en nuestra pequeña discusión. Me gustaría que sean dinámicos, me gustaría que puedan preguntar y pueden pararme cuando quieran también. Tienen, creo, la manito ahí para avisar si es que hay algo que no les queda claro y con un gusto les voy a responder. En esta charla está hecha lo más sencilla posible. Luego doy la lista de referencias de todas las cosas que voy a decir. Y sobre todo, yo trato de hacerlo lo más simple posible para que pueda ser comprendido por cualquiera y también para que pueda ser aplicado por cualquiera. Entonces, lo que no estamos acá tratando es de dar dosis de antiparasitarios ni cosas así para veterinarios. Lo que tratamos de dar es la información de cómo podemos mejorar y comprender también cómo es que llegamos a este momento con los antiparasitarios y qué es lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, como tengo ahí en la primera diapositiva, dice pasado, presente y futuro, la importancia de la parasitología, una sola salud. Como ustedes saben, este es el approach que estamos llevando tanto los médicos veterinarios, los médicos humanos, los biólogos, de que es una sola salud, el enfoque One Health. Entonces, no podemos nosotros, cada uno por su lado, tenemos que tratar de compartir las informaciones, los datos y de esa manera poder llegar a mejorar. La importancia de la parasitología. Generalmente, me incluyo yo, cuando era estudiante, no me parecía importante porque yo quería hacer materias más prácticas, más técnicas, pero luego me doy cuenta, luego con los años, de que si no estamos bien en la base, nosotros no podemos pensar en ser médicos de cosas más importantes. La base es la parasitología. La base es de todos los profesores van a decir que su materia es la base, pero la base de todo es la parasitología, porque de lo más simple podemos tener problemas mucho más graves, que vamos a ir viendo adelante. Muchísimas gracias por estar ahí y vamos a comenzar la charla con la siguiente diapositiva, doctora. Tenemos introducción, las generalidades. Nuestro tema de hoy es pasado, presente, futuro. Vamos a hacer una pequeña conclusión y en la discusión me gustaría que ustedes participen. Cuando hablamos de parásitos siempre pensamos en los pequeños bichos. Entonces, los parásitos no solamente afectan a los animales, también afectan a los humanos y también afectan al medio ambiente. La siguiente, cuando hablamos de generalidades, entonces, como digo, esta charla va dirigida a todo público. Primero tenemos que saber qué es un parásito. Un parásito es un organismo que vive a costa de otra especie toda su vida o parte de su vida. Entonces se alimenta a otro organismo, lo va debilitando y sin llegar a matarlo. Bueno, eso depende. Pero en teoría un parásito es un ser tan inteligente que él no va a matar a su huésped porque él necesita de él.
La interacción biológica que involucra esta situación es el parasitismo. Como tenemos en ese cuadro, podemos ver que los parásitos podemos dividir en unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares son aquellos, los protozoos, las amebas, los flagelados. Pero a nosotros, en esta charla en especial, nos importan los pluricelulares. Los pluricelulares se dividen a su vez en helmintos y artrópodos. Y en nuestro caso, vamos a hablar ¿qué de los helmínticos? Los helmínticos vuelven a ser divididos en nematodos y platelmintos, que son realmente o gusanos gorditos o gusanos planos. Estos gusanos planos se vuelven a dividir en cestodos y trematodos. Esta pequeña parte es la que tienen que tratar de recordar siempre cuando hablamos de helmintos. Entonces, hay una, en la siguiente diapositiva, por favor, sería, ¿en qué piensan cuando hablamos de parásitos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se piensa cuando hablamos de parásitos? No en el filme, por favor, no piensen en el filme, aunque estaba muy bueno. Los parásitos son los siguientes, eso que vemos ahí. Entonces, los parásitos afectan al humano y pueden afectar en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es alimentarse. Entonces, cuando decimos parásitos, entonces tenemos antiparasitarios. Entonces, los antiparasitarios son medicamentos que se usan para tratar la parasitosis. Yo sé que parece simpático, parece muy simple, pero quiero que guarden esta definición de antiparasitario es contra los parásitos. Los tipos. Bueno, los tipos de antiparasitarios sabemos que tenemos los parásitos internos, los parásitos externos y lo que nosotros denominamos doble propósito. Y yo particularmente les digo que son tipo la bomba, porque atacan adentro, afuera, por todo lo que haya. Y también el medio ambiente. La finalidad de los antiparasitarios puede ser curativo, ¿verdad? Curativo, un animal está enfermo, sabe que tiene parásitos, tratamos. Está bien. También tiene otra finalidad que es táctico estratégico. Cuando hablamos de táctico estratégico, eso ya engloba un poco más que solamente ponerle el antiparasitario. Hablamos de una epidemiología de la zona, de conocer tu campo, de conocer tu zona. Y esto podemos resumir de una manera muy simple. Por ejemplo, si uno está encargado de un establecimiento, de un campo, de algún lugar, uno debe conocer su establecimiento, debe conocer la zona en la que está, debe conocer el cambio de temperatura de esa zona, debe conocer, por más de que parezca tonto, debe conocer la cantidad de lluvia, la época de lluvia, cuando es la sequía, cuando no. Parece un trabajo difícil al comienzo, pero alguien lo tiene que hacer. Y encima de todo, uno tiene que tratar de tener registros. Estos registros son muy importantes porque tenemos registro de temperatura, tenemos registro de cuándo se le pone el antiparasitario a los animales, tenemos el registro de en qué momento nosotros podemos pensar siquiera vamos a tratar estos animales, vamos a tratar en la época de sequía, en la época de lluvia. Entonces, hay que conocer tu zona, hay que conocer tu establecimiento, hay que conocer tu localidad. Y esto también va dirigido para los veterinarios de pequeños animales. Entonces, si ustedes tienen una clínica en un barrio X, vamos a poner en J. Augusto Saldívar, de donde yo soy, ustedes tienen que saber en ese rango, en esa zona, cuáles son los parásitos que ustedes están recibiendo en su clínica y tienen que hacer un registro de esos animales. Esos animales vienen para desparasitación, le vamos a poner su antiparasitario, pero por lo menos debemos saber cuáles son los parásitos que estamos tratando en esa zona. Entonces, ¿se imaginan ustedes si cada clínica veterinaria o si cada establecimiento ganadero o si cada granja pudiera tener la capacidad de decir, estos son los parásitos que tenemos en la zona, o por lo menos esta es la mediana, la moda de parásitos que tenemos? Entonces eso ayudaría muchísimo para que en algún momento podamos pensar en hacer un mapeo regional, un mapeo de zona y
poder saber qué es lo que vamos a utilizar de acuerdo a la zona, porque no es lo mismo tratar un establecimiento de Horqueta que tratar un establecimiento que está en Misiones o que está en el Chaco. ¿Por qué? Y ahí van a ponerse a pensar, y bueno, claro, porque no es lo mismo, no es la misma la temperatura, no es lo mismo la humedad, no es lo mismo la cantidad de agua o no es lo mismo la calidad del pasto. Entonces, esas cosas son lo que denominamos táctico estratégico. Y cuando pongo preventivo, ustedes pueden ver ahí preventivo está en rojo y mayúsculas porque nunca un medicamento puede ser preventivo, porque es antiparasitario, quiere decir que ya tenés, no podés ponerte algo por si acaso te agarra. No es lo mismo, no es como decir, parece que me voy a engripar y voy a tomar algo para la gripe. Al decir ya sabemos que estamos haciendo mal. Bueno, la siguiente. Entonces, ya sabemos qué son los parásitos, ya sabemos qué son los antiparasitarios. Ahora vemos antihelmínticos y antiparasitarios. No es lo mismo, porque un antihelmíntico es un medicamento utilizado en el tratamiento de la helmintiasis. Helmintiasis son una partecita de los parásitos. Los parásitos son algo mucho más grande. Entonces, los helmintos son los vermes. En síntesis, los helmintos son los gusanitos. Entonces, la clasificación de los helmínticos vamos a dividir por espectro de acción. Entonces, tenemos amplio espectro, tipo todos los gusanitos, o reducido espectro que van directamente dirigidos. De nuevo tenemos una pequeña clasificación, pero que es solamente en maximizado de la anterior. Los helmintos, los planos y los redondos. La siguiente, en, tenemos antihelmínticos comerciales de síntesis. Los antihelmínticos comerciales, antihelmínticos de síntesis, podemos resumir en benzimidazoles, lactonas macrocíclicas y imidotiazoles. Está también el monopantel, que es un derivado del aminocitronilo, si es que no me equivoco. Entonces, los benzimidazoles, lactonas macrocíclicas y imidotiazoles son prácticamente el 90% de los antihelmínticos utilizados en bovinos, ovinos, porcinos y en mascotas, perros, gatos. Y también está el monopantel, es el derivado del aminocitronilo. Los órganos fosforados también se utilizan como antiparasitarios y la piperacina, desde su creación allá en 1950, se utiliza. Entonces, si vemos acá el arsenal con el que cuenta la medicina veterinaria y la medicina humana, es muy limitada. Son solamente estas familias que estamos usando y reusando y reusando. La siguiente. Entonces, helmintiasis. Las helmintiasis afectan a los animales domésticos, salvajes y los de granja. Las más comunes son las helmintiasis gastrointestinales, pero pueden encontrarse en diferentes partes, en el hígado, en los músculos, en otros. En ejemplo tenemos ahí en el gusano del corazón, ¿verdad? Y es increíble porque yo no sé si está mi compañera de estudio de la facultad, pero nosotros decíamos, es imposible que pase este tema, o sea, la dilofilaria imitis, el dictiofima renal, es imposible porque tienen que pasar millones de cosas para que eso pase, todos unos factores, la, las coordenadas, un gusano tiene que venir en un pescado para que después se vaya al perro. Y en el primer día de necropsia fue lo primero que vimos y eso siempre se me va a quedar en la cabeza y a ella también, porque es increíble el ciclo de los parásitos, no hay algo que no va a pasar. Entonces es algo que, por ejemplo, el tema de los parásitos del corazón son mucho más comunes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y como ven ahí, es realmente es muy impresionante cuando uno ve, y lo mismo en el riñón o las demás, o las tenias que pueden llegar a tener hasta 2 metros. Entre las helmintiasis que afectan a los caninos, tenemos el anquilostoma, trichuris, todos ustedes ya deben saber, las toxócaras, todo. Estos son muy importantes y tenemos que tratar, yo siempre le digo a los nuevos estudiantes, a los colegas, de que ahora es tan fácil, tenemos todo el teléfono, entonces es cosa de que si tenemos
animal y defeca algún parásito, o sea, no es nada sacarlo una fotito y agregar eso en su registro. Entonces, ese animal nosotros sabemos, esta fecha nosotros tratamos con este antiparasitario. Para la próxima, pues voy a cambiar el antiparasitario porque ese posiblemente ya no le funcione. Entonces, siguiendo, las helmintiasis gastrointestinales son una de las enfermedades más importantes en pequeños rumiantes de pastoreo. Acá eso es mi parte porque yo me encargo más de los pequeños rumiantes. Los pequeños rumiantes, ¿por qué les parece a ustedes que los pequeños rumiantes son los que más sufren con el tema de las gastroenteritis parasitarias? Primero, porque lastimosamente nacieron pequeños rumiantes. Porque si hubiesen sido bovinos, iba a ser diferente el trato. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de bovinos, hablamos de producción, de una producción mucho más importante de manera económica. Entonces, los pequeños rumiantes generalmente se les tiene al lado del ganado bovino y no se le presta la misma atención, no tienen los mismos suplementos, no tienen la misma calidad de cría, a excepción de los que se dedican solamente a pequeños rumiantes. Pero ellos tienen otras maneras de tratar los animales. Hablando de manera general, decimos que los pequeños rumiantes son los que más sufren con el tema de gastroenteritis parasitarias, pero se debe a tanto su fisiología, su especie y sus condiciones de alimentación. Las más prevalentes, los más importantes son Hemoncus contortus, que es el gusano del cuajo, el gusano que tiene actividad hematófaga, y el Trichostronchulus columbriformis, ¿verdad? Que el Trichostronchulus columbriformis es el encargado de disminuir la inmunidad de todos los animales y entonces cualquier perro viene y le muerde y ese animal no es capaz de levantar sus defensas. Entonces, de una mordida de una pata de un perro termina muriendo porque no es capaz de reaccionar a los medicamentos, a nada. ¿Por qué? Porque tiene una baja inmunidad y resulta, ¿por qué no tenía una buena inmunidad? Porque tenía Trichostronchulus columbriformis. Entonces, parece tan poco, parece tan chico el tema de los parásitos, pero puede llegar a ser un problema tan grande. Entonces, eso no me voy a cansar de repetir. Las helmintiasis, ya vimos que afectan los animales de granja, los animales domésticos, los animales silvestres, todo también afectan a los humanos. Los principales, en especial en nuestra zona tropical, son los ascaris y los tricoris. Tenemos también Necantor y Ankylostoma, pero ascaris es prácticamente por todos lados. Tenemos ascaris y creo que en guaraní le dicen cebo y cati. Sí, cebo y canti. Si alguien de ustedes sabe, con feliz voy a estar para que me corrijan si me equivoco. Y hay otro que se llama cebo y puta. Entonces, tenemos que descubrir en esta charla, por favor, cuál es el cebo y puta. En todo el mundo hay alrededor de 1.500 millones de personas que están afectadas por las helmintiasis transmitidas por el suelo. Y 1.500 millones de personas son 24% de la población mundial. Esto se denomina geohelmintiasis. Más de 267 millones de niños en edad escolar y más de 568 millones viven en zonas con intensa transmisión. ¿Qué es lo que estamos diciendo con zona de intensa transmisión de parásitos? Entonces, lastimosamente tenemos esa foto. En esas condiciones, o sea, los parásitos están en el mundo ideal. El tema de la geohelmintiasis es algo bastante común, inclusive la gente que se va a jugar vóley y después viene con gusanitos en el pie, por ejemplo. Entonces, eso es algo que hubo y va a seguir habiendo. Siguiente. El mintiasis como zoonosis, entonces, este término ya me imagino que todos sabemos, la zoonosis son enfermedades que se transmiten de hombre, animal, animal, hombre. Las zoonoses representan 60% de las enfermedades en el hombre y 75% de las enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes son generalmente esas enfermedades que ya se dan por hecho de que ya hay cura, ya hay protocolos, ya
se supone que ya no tiene que ser un problema, pero sí siguen siendo un problema. Las enfermedades emergentes, y luego vamos a ver que existen las enfermedades reemergentes. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos humanos y animales, parásitos, medio ambiente, todo eso una sola salud, One Health. Entonces, una sola salud, One Health, lo que trata es de que no haya esa división entre medicina humana, medicina animal, o bioquímica o biología. Todos los profesionales de biología tenemos toda la base para todo. Evidentemente no existe el todólogo, pero cada uno puede aportar desde su punto de vista, desde su, como le dicen, desde su alma mater, desde su base. Cada uno puede aportar una idea y esa idea no tiene por qué ser desechada. Tipo, si es una enfermedad humana, viene un veterinario, puede dar su versión de la situación. Esa, esa versión de la situación pues debe ser tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque ya vimos que tenemos la zoonosis, tenemos 75% de enfermedades reemergentes y luego tenemos a las enfermedades reemergentes. El enfoque One Health es lo que trata de buscar, es de que todas las profesiones ligadas a la biología formen un consenso. Y creo que esa era la foto de One Health, o es lo que encontré. La siguiente. Tenemos, ya vimos que los parásitos nos afectan a todos, no podemos desobligar, no podemos decir es de humanos, es de animales, no, y mucho menos ahora que la gente comparte de una manera increíble con sus animales, que me parece muy lindo, pero eso es lo que hace de que las enfermedades que ya se dieron por fin quitadas, pues vuelvan a reemerger. El contacto humano-animal, humano-mascota, es demasiado cercano y eso también trae problemas. Luego tenemos las enfermedades infecciosas desatendidas. Existe un programa de la OMS en donde tienen un listado de enfermedades que son enfermedades infecciosas desatendidas de las Américas. Son enfermedades negligentes o, como dirían, creo que es una traducción del portugués, que es como negligentes, enfermedades negligentes o enfermedades desatendidas. Creo que en la siguiente diapositiva sí está acá. Las enfermedades desatendidas, olvidadas o también llamadas negligenciadas, pues son una lista de enfermedades que la OMS considera que ellos ya hicieron lo que tenía que hacer. Ya hay protocolos, ya hay cura, ya se sabe qué se tiene que hacer y cada país debe tener su protocolo y hacer lo que debe hacer. Lastimosamente, estas enfermedades, como dice, olvidadas o desatendidas, son generalmente enfermedades que afectan a una población que no tiene recursos. Entonces, cuando afecta a una población que no tiene recursos, generalmente este tema no avanza mucho, porque uno, las farmacéuticas no están interesadas, otro, si el paciente no tiene dinero para tratarse, pues no. Y si el país no invierte en políticas sociales para sacar a la gente de la precariedad, pues mucho no va a avanzar. Entonces, hay una alerta. Hay una alerta porque hay enfermedades que tienen cura, enfermedades que tienen prevención y que siguen apareciendo. ¿Por qué? Porque se desvían la atención a enfermedades mucho más graves o enfermedades mucho más eh, caras que puedan recibir subvenciones que este tipo de enfermedades como los parásitos. O sea, tenemos prácticamente casi todas las enfermedades negligenciadas son enfermedades causadas por parásitos y cuyo tratamiento es simplemente educación sanitaria. La siguiente tenemos entonces los parásitos. El enfoque es salud pública y una sola salud. Es lo que nos hace pensar en nuestra situación actual con la pandemia del COVID. Entonces, nosotros como humanos, nosotros tratamos
de vivir en una superproducción, y lo que pasa es de que hay un desequilibrio. Si hay un desequilibrio en este triángulo humano, animal, ecosistema, sí o sí van a aparecer este tipo de enfermedades y va a ser de una manera cíclica y va a ser cada vez peor. Entonces, es el momento de que podamos unir fuerzas y tener en cuenta a los diferentes sectores de la salud. Siguiente, tenemos el pasado. Todo eso era solamente la introducción. Espero que vamos a terminar. Me avisan nomás si es que me paso demasiado. Tenemos el pasado. En el pasado, ¿qué es lo que había? En el pasado teníamos los chamanes, los sorcieres, los brujos. En la antigüedad, estas cuatro etapas, no hace falta que le haga mucho caso porque es una clasificación que solamente hice para tratar de hacer más dinámica la situación. En la antigüedad teníamos una etapa que es la negacionista. La negacionista teníamos plantas, pócimas, futú, conjuros, porque la concepción de la enfermedad en la época antigua era de que era un castigo de los dioses. Entonces hacían exorcismos, hacían sacrificios, entonces de esa manera se curaba. Entonces ellos trataban de negar su responsabilidad sobre su propio cuerpo, entonces ellos trataban de asumir de que era una culpa externa. Tenemos una etapa que era la etapa curiosa, que es la observación de los animales. El ser humano empezó a convivir un poco más cerca con los animales y veía que estos rehuían a las plantas venenosas o que no comían determinadas hierbas o que incluso cuando estaban enfermos iban a ramonear algunas hierbas. Bueno, es lo mismo que pasa con nuestro perro. Nuestro perro come demasiado y se va y come el pasto, ¿verdad? Lo mismo pasa con el gato y con los otros animales. Entonces la etapa curiosa fue eso. Fue la etapa en la que se iban, el ser humano se iba dando cuenta de su situación y iba asumiendo un poco más la responsabilidad de sus actos. Entonces tenemos luego la etapa metodológica, poco a poco. Entonces después de esa etapa curiosa, poco a poco se fue haciendo lo que se denominan las listas de las plantas con determinadas partes, sus preparaciones y lo que se le atribuía, la, las propiedades que se le atribuía o las enfermedades que se les atribuía, que curaban. La etapa precientífica fue ya con la aparición de Paracelso, que introdujo la terapéutica. Bueno, entonces como vemos en el siglo XX, se utilizaba timol, colorantes, violeta de genciana, el ascaridiol que viene de la planta estacaré, que es Chinopodium ambrosium. Esos fueron los primeros antiparasitarios y también se utilizaban eso como remedios. Entonces, gracias a Paracelso, él introdujo esa la terapéutica. ¿Y qué es la terapéutica? La terapéutica, él se dio cuenta de que una cosa podía ser remedio, pero también podía ser veneno. Entonces, él iba haciendo de a poco lo que se denomina ahora la dosis. En la siguiente diapositiva tenemos que desde 1940 hasta 1981 fue el boom. Todo el mundo empezó a ver descubrimientos y descubrimientos. En los finales del año 40, la fenotiacina tenía excelentes resultados. En los años 50 apareció la piperacina. En los 60 ya empezó a haber el levamisol. A partir de los 70 a los 80 ya empiezan a aparecer las diferentes familias. Benzimidazol, praziquantel, las ivermectinas, todo. Fue un boom de la industria farmacéutica y con eso, con el boom de la industria farmacéutica, fue también así el boom de la producción animal. Entonces la producción animal se transformó de una manera a la escala de lo que denominamos ahora, tipo la escala de exportación, porque ya se producía de una manera industrial. Estos antiparasitarios fueron creados desde 1940 hasta 1981 y ahí nos quedamos. Pero luego veremos por qué. Entonces, la investigación de las drogas hizo muy buenas cosas. Hizo drogas con muy baja toxicidad, fáciles de usar, amplio espectro, realmente funcionan y
tienen miles de cualidades que hasta ahora, por eso hasta ahora seguimos utilizando. La siguiente diapositiva, tenemos el presente. En el presente tenemos toda la gama habida y por haber. Tenemos purón, tenemos pipetas, tenemos collares, tenemos gotas, tenemos pastillas, jarabe, todo. Y con eso la producción aumentó. Aumentó la producción de los animales, aumentó la calidad de los animales. No podemos negar la función vital que tuvieron los antiparasitarios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue de que fueron tan buenos que se empezaron a utilizar y se vieron que también tenían efectos secundarios que eran beneficiosos para el animal. Embellecedores, engordaban, después ya le ponían vitaminas, toda una gama de cosas increíbles que hicieron los antiparasitarios, pero estas pequeñas criaturas que son los parásitos son súper inteligentes, son seres súper increíbles, entonces probablemente nosotros no vamos a extinguir, pero ellos van a seguir. Ellos encontraron la manera en que esas mismas dosis que tantos años llevó crear, a ellos ya no le hagan nada. Y es lo que llamamos la resistencia antihelmíntica. Siguiente. Hice una escala de tiempo de los antiparasitarios. La escala, como van a ver, es bastante, no tiene un rango fijo, solamente voy por eventos. En el evento desde 1980 hasta ahora 2020. 1980, modernización, ventaja, practicidad, baja toxicidad. En los 90 aparece el fenómeno de la resistencia antihelmíntica, y comienza un poquito la preocupación. A partir de los años 2000, el mercado aumenta y la resistencia antihelmíntica es evidente. Ya hay pruebas, artículos, hay investigaciones y ya hay un consenso de veterinarios que dice tenemos un problema. A partir del 2008 surgió una nueva felicidad porque apareció una nueva droga que era el monopantel, y entonces eso relajó totalmente la industria farmacéutica, relajó la industria veterinaria, y con eso aparecieron nuevas drogas, nuevas combinaciones, y en el 2011 se descubrió que ya empezaban a haber resistencia a esa droga que se acababa de... El problema de la resistencia es mundial y documentado a partir del 2017. No existe lugar en el mundo donde no haya resistencia antihelmíntica, donde no haya resistencia a drogas de antiparasitarios, por lo menos en un porcentaje interesante y significativo. Y ahora estamos en el 2020. Lastimosamente no hay nada concreto, no existe una droga útil 100%, y tenemos todas las propuestas de antiparasitarios, tenemos todas las propuestas de las alternativas, pero no hay un consenso mundial, o por lo menos regional. La siguiente. La lucha, como decimos, la lucha antiparasitaria es totalmente en contra. Lastimosamente, la investigación de antiparasitarios no se compara con otros campos de la microbiología. La microbiología es enorme, y la inversión que hay en la lucha contra los antiparasitarios es muy baja. Si se fijan ustedes, no quiero ser mala, pero si se fijan ustedes en el mapa, la parte coloreada azul es la parte donde hay problemas con los parásitos. Entonces, ¿qué pasa? Las cabezas no tienen este problema, ellos no tienen por qué ocuparse, ellos no tienen por qué crear una droga milagrosa para los de abajo. Somos nosotros los que tenemos que tratar de buscar algo que nos saque de nuestro problema, porque honestamente es nuestro problema. O sea, los de abajo es lo que tenemos este problema de la zona tropical y subtropical, es la que tiene el problema de antiparasitarios, resistencia y problemas así. Entonces somos nosotros que tenemos que buscar una solución. Pero generalmente, como estamos acostumbrados a que los de arriba nos den las soluciones y nosotros compremos y apliquemos, entonces eso es lo que nos está dejando
esta racha de como 50 años de atraso. Muchos fármacos se introdujeron hace más de 40 años, por lo que todos, pongo todos en mayúscula porque siempre en investigación hay que tratar de no ser tan drástico, siempre hay que tratar de decir algunos posiblemente, pero realmente todos presentan resistencia. Y otros son tóxicos, o sea, son tóxicos, se puede utilizar una vez, dos veces, pero luego ya tiene consecuencias en la salud. La siguiente. Entonces, ya tenemos el panorama. La resistencia es un problema real. Los parasitas químicos son un recurso no renovable. No tenemos otros, es lo que tenemos ahí. El manejo de la resistencia tiene que ser de manera local, pero la base, la decisión debe venir, como si ustedes se fijan ahí, la decisión tiene que venir de las universidades, porque las universidades son los centros de investigación. Si las decisiones no salen de las universidades o de los centros de investigación o de los científicos, pues no hay forma de que esta pirámide funcione. Entonces, las decisiones tienen que ser primeramente académicas y estas deben ser elevadas a instancias gubernamentales para tomar decisiones o hacer leyes. Y luego van gremial, empresarial y por último llega al local. ¿Sí? Hola. Ok. El siguiente. Bueno, la evolución de la resistencia. Ya vimos que en la resistencia hay una regla rarísima de 10. ¿Por qué le decimos la regla de 10? Porque cada 10 años se hace lo que denominamos el control de resistencia antiparasitaria. Se hace en el control para que, perdón, ahí está. Bueno, se hace el control para saber cómo va funcionando esa droga. Este control es bastante aleatorio. Los controles no son previstos por ningún organismo, pero estos deben ser de manera de 8 a 10 años. Y generalmente, lastimosamente, le decimos la regla del 10, porque cada 10 años una nueva droga que sale, 10 años hay una resistencia. O sea, nada es totalmente útil. Los factores de resistencia. Tenemos factores que son intrínsecos y extrínsecos. Si bien es un poco más complicado porque va directamente con la genética de los parásitos, pero podemos resumir de dos formas. Fuera del control del hombre, que vendría a ser la genética del parásito, o bajo el control del hombre. Bajo el control del hombre están las estrategias de control antiparasitario de los que ya estaba hablando. El siguiente. Los reportes. Ok, no veo, pero bueno, los reportes. Los reportes tenemos, lastimosamente, siempre utilizo esta misma tabla porque es la base de mi trabajo. Porque lastimosamente desde 1996 no hay un reporte regional ni un reporte del país sobre la... Hola. Bueno, no hay un reporte regional ni un reporte del país sobre la situación de resistencia antihelmíntica en nuestro país. Como vemos, la doctora Maciel, nuestra profesora de parásito, y un grupo increíble de personas de Senaxa hicieron un súper trabajo en el 96, que fue el trabajo más grande que se hizo en la región. Si pueden ver la tabla, todo lo que es del 96 fue ese grupo, fue Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, hicieron un mapeo completo sobre la resistencia antihelmíntica. Luego de eso, no hay ningún reporte hecho, más que pequeños reportes individuales. Entonces,
Yo no sé si dentro de ustedes, dentro de este grupo, hay gente que hizo o está haciendo su tesis sobre prevalencia de algún parásito o prevalencia de algo. Pues me gustaría que se comunique conmigo y podemos juntar y hacer una buena publicación. O sea, que no sería solamente para mí, lo bueno sería para el país, porque generalmente se hacen los trabajos y yo sé que existen muy buenas tesis hechas en la Facultad de Veterinaria en prevalencia, pero si no son publicados no pueden ser utilizados. Entonces, por eso eh, hago un llamado, si es que alguien está trabajando sobre prevalencia o incidencia de algún parásito en el país o en la zona. El siguiente tenemos, la mayoría de los antihelmínticos conservan su eficacia contra los nematodos en parásitos humanos, pero eso es lo que sabemos. Lo triste es que tanto en parasitología veterinaria como en parasitología humana no existen estudios constantes sobre el tema. Como digo, lastimosamente, la parasitosis afecta a una población vulnerable, precaria. Entonces, la resistencia en medicina veterinaria está extendida siguiendo este orden. Ven ahí, primero, los primeros son los ovinos, luego vienen los caprinos y luego eh, los equinos. ¿Qué pasa con los bovinos? Eso es lo que le dije al comienzo. Lastimosamente la cabra no nació porque, porque los ovinos tienen otro criterio de selección y los ovinos son tratados de manera diferente porque son de manera productiva, son más productivos, son del tipo exportación, del tipo producción, del tipo hay que cuidar porque cada gramo vale X dólares. Entonces, parece que está emergiendo ahora una resistencia en especial en ivermectina y doralmectina, por el tema de las garrapatas en el ganado bovino, pero es mucho menos. El siguiente, lastimosamente no hay vacuna, pero también es un poco sí y no, porque sí existe una vacuna contra el Lemoncus, pero se utiliza solo en Australia. Existe una vacuna, pero el costo es muy elevado. Entonces no puede ser llevado a zonas tropicales porque no es rentable. Pero como no hay vacunas contra los parásitos, tal, lo que se hace es medidas ecológicas y en saneamiento ambiental. Generalmente lo que tratamos con los parásitos es tipo prevenir, pero prevenir sin utilizar drogas. Cuando se adquiere la enfermedad, cuando ya sabes que estás parasitado, cuando ya sabes que tu animal está parasitado, hay que utilizar los medicamentos, pero hay que utilizar los medicamentos en la forma correcta, en su dosis para la especie y teniendo en cuenta el tiempo de espera también. Entonces, si en futuro, el futuro, si todavía no se me durmieron todos, seguimos que se requiere un cambio de mentalidad. Cuando hablamos de parasitología en el futuro, lastimosamente no hay una fórmula mágica, no hay una droga que va a venir a sanar a todos los animales y tampoco es lo que queremos porque tenemos que protegerlas a los parásitos también. Lo que se tiene que hacer es prevenir y manejar la resistencia parasitaria. ¿Cómo vamos a manejar la resistencia parasitaria? Para prevenir hay que conocer al enemigo. Primero tenés que saber contra quién te vas a ir a pelear. Para manejar hay que observar y hay que aprender de tu enemigo. Y estas palabras yo no dije, no se me vinieron de mi cabeza. Esto viene de el libro Arte de Guerra, que es un libro increíble que explica cómo tenemos que luchar contra algo. Este libro sirvió de inspiración para una publicación que hicieron. En, en la siguiente, sí,
Hay una ponencia magistral que les dejo el link ahí, que es muy lindo. Es el arte de guerra contra los nematodos gastrointestinales de ovinos y caprinos en el trópico. Esto hizo Felipe Torres Acosta y Herbeck Hoss, que es mi profesor. Ellos utilizaron ese libro del arte de guerra para dar pequeños consejos a los productores y para dar pequeños consejos a los veterinarios de cómo luchar contra los nematodos gastrointestinales. Y yo tomo esas palabras del libro y los pongo textual en la diapositiva. Entonces no es algo que se me ocurrió a mí, pero es algo que me gustaría que ustedes sepan y es algo que me gustaría que conserven porque es muy lindo. Y si pueden leer el artículo va a estar mucho. A ver, entonces, la siguiente. El futuro según el arte de guerra. El futuro según el arte de guerra propone que las bajas infecciones se deben a que se debe usar razas nativas resistentes. Eso ya sabemos, tenemos la Santa Inés, hay muchas razas resistentes. Eso es algo que en Paraguay, en la región, se sabe. Es la primera opción. La baja infectividad de las praderas durante muchos meses. Eso en el caso de que tengamos la posibilidad de hacer descanso de praderas. El consumo de plantas de vegetación. Y esto es muy importante. Generalmente, en cada, en cada región, en cada zona, en cada establecimiento, hay bosques o hay bosquecitos nativos. Esos bosquecitos nativos deben ser celosamente cuidados. Y en algunos lugares le dicen, no, no quiero mentir, pero en algunos lugares creo que le dicen agostadero. Si hay algún ganadero o alguien que sepa de eso, le dicen agostadero, que son pequeños bosques nativos de arbustos en los que se van los animales y ramonean. Estos deben ser celosamente cuidados, porque si el animal está ramoneando esa planta es por alguna razón. Entonces no hay que eliminar los pequeños arbustos que salen dentro de la zona. La mayoría quiere pelar y poner un pasto hermoso, pero hay que cuidar los pequeños arbustos porque si están ahí es por algo. Las conductas de pastoreo se limitan al consumo de las fases infectantes. Este sí y no, nuestro país es bastante, hay bastante humedad y generalmente no hay hora del día en que las larvas no estén en el pasto. Pero es bastante extendido el uso de que a la mañana temprano no se le saca, que solamente se le saca a partir de las 10. Puede ser útil, pero toda vez que usted conozca su establecimiento y sepa qué hay ahí, qué tipo de planta, qué tipo de pasto tiene. Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta, que si bien es cierto, hay más posibilidades de que los animales consuman larvas infectantes a la hora en la que están con el rocío, hay que conocer bien también. No podemos fiarnos de lo que dicen en otras zonas que no son nuestro establecimiento, nuestro lugar. Siguiente. Lecciones. Lecciones para la era post-antihelmíntica. Las lecciones son lo que yo le dije. Saqué exactamente como estaba en el libro y me gustaría compartir con ustedes rápidamente. Ya no les voy a sacar mucho tiempo. Evitar hasta donde sea posible usar armas para destruir al enemigo. Es lo que dice el libro Arte de Guerra. ¿Qué son nuestras armas? Nuestras armas son los pocos antihelmínticos que tenemos. Conocer bien al enemigo, las especies, su estacionalidad y conocerte a ti mismo. Cada uno tiene que saber sus limitaciones. Esto no es mi área, pero conozco a alguien. Eso es algo que debemos aplicar muy bien. Las tácticas sin estrategia llevan a la derrota. Es lo mismo que digo, es como irte a la guerra con un palito. Si es que te vas en un establecimiento y no tenés una táctica de estrategia para ese establecimiento, el, el tratamiento o lo que vas a dar posiblemente no funcione. ¿Y quién va a quedar mal? El veterinario es el que queda mal. Te fuiste y no pudiste solucionar el problema. Entonces, antes de ir en un lugar, hay que saber dónde te vas.
para qué te vas y qué podés hacer. Y no es necesario dar la respuesta en el mismo momento que te vas. Todo tiene que tener su tiempo y tenés que saber muy bien. Las armas son instrumentos fatales que deben ser utilizadas cuando no hay otra alternativa. Cuando ya sabes que tenés parásito y cuando ya sabes qué parásito tenés, cuando ya sabes qué se utilizó la anterior vez para tratar los parásitos, ahí podés utilizar. Utiliza al enemigo para derrotar al enemigo. Esto es muy simpático, pero es muy lindo porque las vacunas que se hacen contra el Emuncus son de Emuncus modificados genéticamente. Entonces ellos ponen un poquito de Emuncus en el animal como al principio de las vacunas. Entonces utilizan al enemigo para derrotar al enemigo cuando se puede. Y el uso de numerosos métodos para el control es complejo y demanda conocimiento y planeación. Pero para eso somos médicos veterinarios, para eso somos médicos. O sea, no vamos a hacer las cosas de nuestra cabeza. Y esto va para todo en la vida, ¿verdad? Hay que tener una estrategia, hay que tener una metodología para poder aplicarla. Entonces, estas son las frases que saqué del artículo en Arte de Guerra. Rápidamente, el mercado económico de las drogas. ¿Cuánto cuesta crear una droga? ¿Cuánto tiempo pasa para desarrollarse una droga? ¿Cómo se hacen nuevos descubrimientos? Es que acaso ya no hay inventores, ya no hay... Es que yo suelo escuchar eso y me río porque todo el día se están creando cosas hermosas, todo el día hay inventos increíbles, todo el día hay gente que está estudiando y está haciendo investigación de manera de encontrar cosas nuevas. No es que no haya científicos, no es que no haya nuevos descubrimientos. Lo que pasa es de que está el factor monetario y hay un montón de leyes que antes no había. El costo para desarrollar un medicamento antiparasitario hoy, no sé qué fecha es, 18 de noviembre, ok, en el 2020 es 2.6 mil millones de dólares. Entonces eso responde por qué no hay otro tipo de molécula contra los parásitos. Este proceso dura 10 años. Yo llevo 3 años estudiando un principio activo de nuestra planta medicinal Gilinga odorata para tratar gastroenteritis parasitarias de pequeños rumiantes. Llevo 3 años haciendo pruebas. Son 10 años que se necesitan como mínimo para poder intentar siquiera crear otra droga antiparasitaria. Entonces es un proceso muy largo, muy complicado, muy difícil y sobre todo muy costoso. Otra transformación importante que ocurre es la función. Antes, por ejemplo, existían como 16 industrias farmacéuticas. Ahora son 8, después van a ser 4, después van a ser 2. ¿Qué pasa con el tema del monopolio? Cada industria se fusiona con otra, por ejemplo, Pfizer con yo no sé qué, Pfizer con Bayer se unen, entonces dejan de ser dos competidores y son solamente uno con una sola visión. Evidentemente ellos van a ir por donde va su mercado que les genere más dinero. Entonces eso es lo que pasa. Con el paso del tiempo se van fusionando las grandes farmacéuticas y ya prácticamente no existe una diferente visión. Y si es solamente una cabeza, van a ir por donde les genere más dinero, evidentemente. Siguiente. Acá esto es muy importante si es que tienen que responder a alguna pregunta, no lo sé. Pero bueno, vencimiento de patentes y genéricos. Se debe recordar que la actividad de un producto depende del principio activo como de su formulación. Esto último es un secreto comercial. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tenemos el principio activo. Por ejemplo, yo tengo el principio activo de mi droga y tengo la formulación. ¿Cuánto tiempo nos llevó a hacer la droga? 10 años como mínimo. Todo eso que se anotó en el cuaderno de laboratorio, cómo remover la droga. En vez de usar un palito, usamos un sonicador. En vez de utilizar un tampón de PVS, utilizamos otro tipo de buffer. La técnica, eso no hay nadie que te pueda sacar.
Es lo mismo que la Coca-Cola. ¿Me van a decir que la Pepsi es igual que la Coca-Cola? No, porque por más de que la gente tenga el principio activo, no es igual que tenga la fórmula. La formulación puede ser un secreto profesional. Y este secreto profesional no va a pasar de laboratorio a laboratorio. Es por eso que una aspirina que fue creada por Bayer y un genérico, generalmente, por más de que tenga el mismo principio activo, los mismos excipientes, la formulación es un secreto profesional. Entonces, si tenemos un medicamento tipo de la marca real y un genérico, posiblemente no tenga el mismo efecto. La diferencia entre principio activo y formulación es de que la formulación es la combinación de varios ingredientes diseñadas para hacer un producto útil y efectivo, con el propósito con el que fue creado. Entonces eso tienen que guardar muy bien en la cabeza de que el principio activo puede ser igual, pero la formulación tiene el que lo hizo y posiblemente no va a dar su fórmula. Mercado económico, 54% del mercado de importación en Paraguay es de antiparasitario. Siguiente, acá tenemos otra pregunta que nos hace súper mal si es que nos vamos a poner a pensar las cosas. ¿Son resistentes realmente? ¿O es que estamos siendo expuestos a falsificaciones, adulteración de producto, mala formulación o mala aplicación? En este tema del COVID hubo tantas cosas que también la gente estaba consumiendo drogas para prevenir, por ejemplo, la ivermectina en pastillas. En Perú salió esta noticia que pastillas de azúcar y harina se vendían como falsos medicamentos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la gente que se quiere aprovechar de la necesidad de otro. Entonces a veces ya nos ponemos a pensar, ¿será que de verdad son resistentes o es que estamos siendo expuestos a demasiadas adulteraciones o a falsificaciones? Entonces ya no sabemos qué funciona o qué no funciona. Estos factores tienen que tener en cuenta a la persona que quiera hacer una investigación o que quiera hacer una prevalencia o que quiera hacer una resistencia antiparasitaria o lo que sea, o a cualquier droga, cualquier tipo de droga antimicrobiana, lo que sea, se tienen que tener esos factores en cuenta como la falsificación, la adulteración, la mala dosis, la mala práctica, la mal almacenamiento, todo eso como factor para modelizar tu hipótesis. Entonces, la siguiente. Y acabamos con los peligros de Internet y el acceso a la información. Si ahora mismo ustedes agarran y ponen, ¿qué es un antiparasitario? Antiparasitario definición. Posiblemente lo primero que le va a salir es Wikipedia. Según Wikipedia, un antiparasitario es un medicamento antiinfeccioso usado en humanos y animales para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias y parásitos y para el tratamiento de alguna forma de cáncer. Eso es lo que dice hoy Wikipedia en Internet. Si bien podemos decir, bueno, hay algunos antiparasitarios que se utilizan para el cáncer, sí. Se usa para las bacterias, sí. Pero eso es un antiparasitario. No, un antiparasitario es simplemente un fármaco que fue creado contra los parásitos. Lo que puede ser utilizado para el cáncer o como medicamento antiinfeccioso pueden ser las formulaciones o pueden ser las moléculas a las bases de antiparasitarios, pero eso no es un antiparasitario. A lo que voy es de que no todo lo que leemos en internet es cierto, hay que recurrir a fuentes fidedignas y sobre todo hay que ser coherentes con lo que decimos. Entonces no podemos agarrar y poner eso, por ejemplo, en una definición, en un trabajo práctico, porque no es cierto, ni por más de que diga, bueno, yo saqué de Wikipedia. Wikipedia no es una fuente confiable. Encontramos millones de cosas que hacen los antiparasitarios. Cura el COVID, el VIH. Si alguien consume cocaína, pues le cuento que es coadyuvante de la cocaína también. Se usa como para engordar animales porque se le pone vitamina A, D, E. Se usa como embellecedor
¿No les pasó que ustedes colocan en antiparasitario a un perro y después de 2 semanas está súper lindo? ¡Ay, qué lindo su pelo! Es un embellecedor. Algo más, si alguno tiene alguna otra función de los antiparasitarios, me encantaría leer. Fake news, las malas informaciones. Eso es lo que nos lleva a consecuencias de salud muy grandes. Esto, por ejemplo, de la siguiente son recortes de diario de este año. Desde que empezó el tema del COVID, cada cosa que sale es increíble, pero antes ya habían cosas raras, pero últimamente son peores. Cada vez que nosotros vemos un titular, evidentemente hay que leer la noticia, pero las personas que leen la noticia completamente, pues son muy pocas. Si vemos en la primera, dice, hallazgo científico sugiere fármaco antiparasitario inhibe reproducción del COVID. Después de unos días, el 4 de abril dice, antiparasitario se vendió como pan caliente en Luque, ¿verdad? Todo el mundo empezó a comprar ivermectina, se quedó en stock cero. Después, la consecuencia de eso, habían aplicado antiparasitario de caballos a indígenas, ¿verdad? O sea, toda acción tiene una reacción, eso es lo que voy. Sí, y luego, el 4 de septiembre, luego que ya pasó todo, ahí alguien viene a desmentir que la ivermectina sirve como antiparasitario y no como para prevenir el COVID. Pero desde el 4 de septiembre, desde abril hasta 4 de septiembre pasó mucho tiempo y hay muchísima gente que estuvo consumiendo antiparasitario de manera de prevenir el COVID. Entonces eso es muy peligroso. Cuando se dicen este tipo de cosas, yo creo que debería haber una instancia también para regular, porque las consecuencias son terribles. Hay muchísima gente, me imagino también ustedes deben conocer personas que consumen antiparasitarios de manera de prevenir. El antiparasitario no le va a prevenir ningún tipo de situaciones. En el caso de que ustedes conozcan o ustedes mismos estén consumiendo antiparasitario, les pido por favor si me pueden enviar un correo y entonces vamos a estar en contacto siempre porque de acá a 10, 15 años puede haber consecuencias en la salud de ustedes o en la salud de esas personas que están consumiendo y quién sabe, puede ser que sea para bien, pero también puede ser que sea para mal. Entonces, eso es un registro que se debe tener. Alguien debe registrar esa situación. Entonces, a raíz de una mala noticia o a raíz de un titular engañoso, porque si se lee el subtítulo o si se lee la noticia completa no es lo mismo que dice el título, pues pueden ocurrir este tipo de situaciones. Siguiente. Si tienen alguna pregunta, si no se durmieron, pues eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Griselda. Te agradecemos muchísimo. Antes de pasar a las preguntas, quiero hacer mención de la presencia del vicerrector, el profesor doctor Miguel Torres Numbay. Le agradecemos su presencia. Y bueno, tengo algunos avisos antes de pasar a las preguntas. Para la gente que va a querer certificado de esta charla y de las otras charlas del ciclo, claro, de las que fueron organizadas, ¿verdad?, por el Departamento de Ciencias Fisiológicas, entonces les vamos a estar enviando a sus correos, entonces, cuál sería el procedimiento y entonces ustedes se comunican vía correo electrónico, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Y bueno, a ver. Felipe Mendoza Acosta dice, ¿cómo podríamos acceder al link del artículo Guerra contra Nematodes? Creo, doctora, que dejaste en la presentación. Sí, la presentación pueden compartirse también. Si quieren les envío el... Ya. Entonces, les podemos compartir entonces la presentación a los inscritos.
El doctor Oscar Ortega, felicitaciones por la presentación, doctora Griselda. Y deja una pregunta. Sí. ¿Cuáles son las pautas estratégicas antihelmínticas que sugerís a fin de minimizar o demorar la aparición de resistencia? Primero, si es posible de realizar coprología. Yo sé que es muy complicado por una forma técnica, pero si se realizan coprologías, incluso coprologías de grupo, por ejemplo, si hay muchos animales, podemos tomar por lo menos el 10% de los animales y hacemos coprología para ver qué tipo de nematodo, qué tipo de parásito tenemos en la zona o en nuestro establecimiento y utilizar antiparasitarios que son exactamente para esos parásitos. Dejar de utilizar los antiparasitarios de amplio espectro, dejar de utilizar las bombas de antiparasitario, como le digo. Hay algunos antiparasitarios que son con una mezcla, combinados, y eso para nosotros es así, tipo, no se deben usar los antiparasitarios de muchas combinaciones, porque es como una bomba, o sea, vos tirás y es como interno, externo, para lo que haya. Y es muy peligroso porque en teoría eso va aumentando la resistencia de los siguientes parásitos. Uno sería hacer coprología, ¿verdad? Conocer los parásitos que nosotros tenemos en nuestra zona. Otro sería utilizar medidas o estratégicos. Tratar en lo posible de separar los animales que de verdad están parasitados con técnicas como, por ejemplo, el FAMASA o por lo menos ver como el estado corporal de los animales. Si tenemos un grupo de 10 animales y estos animales solamente 3 se ven mal y el resto está bien, pues tratar solamente estos 3 que están, tratar de disminuir la cantidad de animales tratados con antiparasitarios y de esta manera nosotros tenemos un refugio. Le decimos refugio a un grupo de parásitos que no están expuestos a un antiparasitario. Entonces ellos no van a tener esa memoria para transmitir a su generación siguiente. El primero entonces sería hacer coprología o por lo menos conocer cuáles son los parásitos. Otro, tratar solamente los animales que están parasitados o que se ven deteriorados. Tratar de dejar el resto que aumenten su defensa o su inmunidad, porque ellos pueden luchar si están bien nutridos. Otro, la nutrición, mejorar la nutrición de los animales, dar suplementos de cobre, que es muy bueno para, en especial, los rumiantes, o tratar de hacer lo que le denominamos los tratamientos alternativos. Los tratamientos alternativos es encontrar si dentro de nuestra finca o dentro de nuestra zona existen plantas que nuestros animales están ramoneando. Estas plantas pueden ser focos de taninos condensados, que son encargados de la ovoposición de los parásitos. Entonces, generalmente como le dicen, el control estratégico es tratar de conocer los parásitos que nosotros estamos haciendo, utilizar solamente los animales que tienen que ser utilizados y si existe la posibilidad de hacer. Bueno, muchas gracias, doctora. Doctora, tengo una pregunta más, de acuerdo a todo lo que a tu experiencia y lo que estás viviendo también del otro lado del charco. Te quiero hacer la consulta. ¿Qué consecuencias vos ves a futuro con el uso indiscriminado ahora de la molécula, ¿verdad? De la ivermectina en humanos? ¿Qué vos pensás que pueden ser las consecuencias a largo plazo? Y sabes que es muy, muy, muy complicado porque si bien la molécula de la ivermectina realmente se puede utilizar para muchas cosas, porque la gente anda haciendo estudios contra el cáncer, contra el SIDA, y tienen resultados buenos. Entonces no podemos decir tipo que no funcionan, pero el problema está con la dosificación y también con el tipo de ivermectina que están usando.
porque, por ejemplo, si una persona normal se va al agroveterinario y compra un Nivomil y el médico, no sé, le dice pone 3 gotas dentro de tu vaso y toma todos los días, eso a mí me asusta porque son 3 gotas de ivermectina concentrada. Sabemos bien que la dosis de la ivermectina es 0,5 por 50 kilos y cosas así. Entonces es muy peligroso. Las consecuencias a corto plazo generalmente son daños hepáticos que pueden desencadenar a una cirrosis o si no, daños del riñón, ¿verdad? De acuerdo a donde se vaya metabolizando. Pero el miedo más grande es de que eso puede desencadenar luego como a cáncer hepático o daño hepático irreversible, cosas muy, muy graves que pueden pasar a las personas y encima hacen con buena voluntad. Yo entiendo que la desesperación hace eso, pero el tema de la dosis es la que preocupa. Y además también utilizan pastillas. Estas pastillas, la concentración de las pastillas, no podemos estar tampoco seguros de la formulación de esas pastillas. Son muchísimos factores que yo creo que si se toma en cuenta es muy peligroso. Por eso yo digo, bueno, con toda la buena voluntad, en anonimato, si alguien consume, pues me gustaría tipo hacer un seguimiento, porque de acá a 10, 15 años es lo que vamos a ver las consecuencias. Inclusive puede ser buena, ¿verdad? Puede ser que tenga una buena consecuencia, pero lo más probable, lastimosamente, que sea una mala. O sea, y después de acá a 10 años, si vemos que el índice de problemas hepáticos renales aumenta, pues si podemos mirar atrás, nos vamos a dar cuenta que hay un registro de una pandemia y que la gente estuvo queriendo cuidarse y se dañó en otra parte, ¿verdad? Ya. Pero Gracias, doctor. Sí. principalmente son daños hepáticos lo que se tiene miedo. El doctor Miguel Torres está levantando las manos. Doctor, te doy la palabra. Bonsoir. Bonsoir, ¿Cómo doctor. están? Muy bien. Bueno, si bien no fue el tema principal de tu exposición, pero me gustaría saber, digamos, del nivel de involucramiento de los veterinarios en Francia en cuanto al proyecto One Health. Si realmente se le está dando participación a los veterinarios, porque más allá de los Pirineos, los veterinarios se están quejando de que prácticamente en las estrategias de salud pública, sobre todo por este tema del COVID, que más que nunca se requiere un poco el concepto de una sola salud para ver cómo mitigamos la situación. ¿Cómo es la participación del veterinario, digamos, en la salud pública en Francia? Pues la verdad, hola doctor, ¿qué tal? Un placer tener en la charla. Y pues bueno, el tema de los veterinarios en el Consejo de Salud, ellos están haciendo una manifestación muy grande porque dentro el presidente tiene su Consejo de Salud, sus científicos de confianza. Este comité científico está 100% médicos humanos. No hay ningún veterinario dentro del Consejo Científico de la Presidencia. Entonces ellos están haciendo un llamado a la OMS, a todas las organizaciones, porque realmente no se le tiene en cuenta a los veterinarios en el Consejo Científico. Por el contrario, en la OIE, en la OPS, en todos los lugares, los veterinarios son prioritarios, pero en el Consejo Científico que toma las decisiones para este tipo de situaciones, no hay ningún veterinario. Y en los laboratorios que se hacen los estudios del COVID y cosas así, los médicos y los biologistas están totalmente en pie de guerra, porque cada uno quiere agarrar su zona como propia. Entonces no hay ese concepto que estamos buscando de que haya un consenso a las profesiones de biologistas.
Pero ahora mismo es cierto lo que dice, más allá de los Pirineos, están, están en pie de guerra. Gracias, doctora. De nada. No sé si hay alguna pregunta más. Si quieren pueden activar el micrófono y hacer una pregunta. Marta, ¿tuviste la ocasión de un poco hablar del recorrido de la doctora Griselda? Porque no sé si por el tiempo, por los inconvenientes, tuviste la oportunidad de presentar su currículum. Sí, se hizo una pequeña presentación. Si es que la doctora quiere ampliar un poco más. No. Sí. Sobre todo, doctora, de tu trabajo actual. Por favor, si quieres, un poco una ampliación, para no hacerle perder tanto tiempo a la gente también, ¿verdad? Pero, ¿qué estás haciendo actualmente con la Facultad Veterinaria de Paraguay y la de Toulouse? Bueno, ya ahora mi trabajo prácticamente es plantas medicinales del Paraguay. Estas plantas medicinales se hizo un trabajo conjunto con la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Ciencias Químicas y aquí la Facultad de Toulouse. Entonces hicimos una encuesta etnobotánica y etnoveterinaria para saber cuáles eran las plantas que se utilizaban. A partir de esto se hizo una lista de plantas y elegimos 4. Estas 4 hicimos extractos, estos extractos vegetales probamos en 2 especies de nematodos gastrointestinales, en los más peligrosos, en los más comunes, de pequeños ruminantes. Hicimos test in vitro, 2 técnicas in vitro. Lo que tratamos de ver es qué efectos tienen en determinadas fases de lo biológico de los nematodos. En los huevos, por un lado, evitamos que eclosionen. Si no eclosionan, pues la larva va adentro. O en la larva infectante, que es la que va a consumir el animal, lo que tratamos es de que no pierda su vaina, porque como ustedes saben, en ese periodo de huevo a larva, ella no se alimenta. Y si no pierde su vaina, porque es tipo encapsulada por los extractos, pues ella va a morir. Entonces lo que tratamos no de matar todos los parásitos, sino de reducir la población de parásitos, sin afectar la biología de ellos para las futuras generaciones. Y esto, nosotros tuvimos buenos resultados in vitro, entonces estos resultados vamos a probar in vivo. Y como generalmente los resultados in vitro y in vivo no son iguales por las condiciones fisiológicas del animal, entonces lo que intentamos es de que hacer una modelización computarizada y tratar de prever cómo vamos a hacer el in vivo sin matar al animal o sin hacerle ningún daño en sus órganos. Entonces vamos a hacer in vitro, in vivo y modelización para tratar de encontrar un principio activo a partir del cual nosotros podemos ¿cómo se llama? Visualizar en un futuro en una propuesta antiparasitaria. En el caso de que no pueda ser como un principio activo de droga para vender en una farmacéutica, por lo menos vamos a tratar de hacer productos naturales para que los animales puedan consumir con sus alimentos y es lo que nosotros llamamos nutracéuticos. Nutracéuticos es la mezcla de un medicamento con un alimento para poder nutrir al animal, pero de esta forma también prevenir. Y básicamente es eso lo que estamos haciendo ahora. Entonces tratamos de buscar alternativas sostenibles en el tiempo. Excelente, gracias, doctora. De nada, doctor. Y es el trabajo que estamos haciendo con el doctor Torres, el doctor Alvarenga de Química y aquí con mi doctor también, con el doctor José. Bueno, bueno, si es que si no hay más preguntas, entonces, bueno, doctora, te quiero agradecer muchísimo por estar siempre muy predispuesta, ¿verdad? Para la que es tu casa.
Y bueno, esperamos contar contigo siempre. Bueno, muchísimas gracias. Estoy en deuda con ustedes. Para lo Doctora que... Marta, Sí, doctor Armando, adelante. buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una consulta para la doctora Griselda, ya que estoy haciendo mi tesis de maestría en medicina veterinaria, ¿verdad? Sobre utilización de dos eutoparasiticidas, sobre ese tema, sobre oposición de Boophilus micropus de garrapata, y me gustaría, doctora Grisela, en algún momento compartir contigo por correo mi anteproyecto, ya por cierto aprobado. Solamente me falta ya mi trabajo de laboratorio. Por cuestiones de la pandemia no he podido realizar todavía. Sobre ese punto, doctora, yo sé que no es parte del tema de hoy, pero me gustaría compartir contigo, a lo mejor en algo te sirve, en algo para alguna estadística, o quizás para que me apoye, me ayude también en algo. Claro que Muchas sí, no gracias. hay problema. ¿Y cuál va a ser tu método de laboratorio? ¿Vas a usar el FERC, los huevos, por de las garrapatas o cómo me podrías explicar? In vitro es, doctor, le tengo que bañar a mis garrapatas en Sí, dos productos, ¿verdad? Y tengo que ver allí la oposición, pesar, tiene un proceso larguito, ¿verdad? Entonces sobre ese tema me gustaría compartir contigo. claro que sí, no hay problema. Yo no sé si dejé mi correo, pero es simple, es mesagriselda@hotmail.com. Y o si no puedo mandar un mensajito a la autora y les manda, no hay problema. Te agradecería, doctora, si le pasas a la doctora Marta y con ella yo me comunico. Dale, no hay problema. Hoy os voy a intentar enviar acá un chat. No sé usar el... Bueno, voy a envío, sí, no hay problema. De Ok. cualquier manera, yo les voy a estar enviando la presentación de la doctora porque ella dejó unos enlaces y ahí entonces voy a poner su mail también, entonces si hay otra persona que se quiere comunicar con ella. Claro que Muchas sí. gracias. Muchísimas gracias. Excelente presentación, doctora. Muchas gracias. Y si hay otra persona que está haciendo su tesis o que necesita, que está perdido, está confundido, porque hay momentos que uno pierde la inspiración, entonces me pueden escribir y cualquier cosa. Igual si no es el tema de parasitología, yo no tengo problema para contestarles, porque esa pérdida de inspiración en medio de la tesis es muy difícil, entonces no hay problema, me pueden escribir cuando quieran. Muchísimas gracias, doctora, en serio, muchísimas gracias. Y bueno, si no hay más otro comentario, entonces, bueno, les quiero agradecer a todos, aparte de verdad, a la doctora, agradecerle a todos por participar de estas charlas, donde en realidad tuvimos buenísimos invitados. Y bueno, esperamos entonces que el próximo año nos vuelvan a acompañar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.